Hola Pablo, buenas tardes a vos y a la audiencia. Hoy la audiencia está multiplicada hasta el infinito y más allá porque estamos saliendo por Facebook y nos llegan mensajes de todos lados, así que es un orgullo poder compartir con vos y esta audiencia este programa. Bueno, qué nervios. Póngase la camiseta y entre nomás. Bueno, hoy la idea es charlar un poco respecto de cuánto vale el voto, ¿no? Porque hace muchos años que le vienen como bajando el precio y han logrado en una parte de la ciudadanía que le haya perdido el respeto, que le haya quitado importancia. Y esto me vino porque hace unos días, viste que Facebook por ahí te manda unos recuerdos ¿Así? de algo que uno puso en algún momento. Sí. Bueno, me apareció el recuerdo de algo que yo había escrito y publicado el 16 de octubre del 17. Ajá. O sea, hace 4 años atrás. Hace 4 años, 17 Sí, de octubre estábamos, del 2017, acá Cuba casi. claro, estábamos digamos, en esta época de las elecciones cuando estaba Macri en el gobierno, las elecciones legislativas de cuando estaba Macri en el gobierno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, te leo un par de frases que tomé de lo que había escrito y decía: la mayoría de los males de nuestra sociedad tienen su origen en la degradación del voto. A fuerza de mentir o de no cumplir, nos fueron convenciendo que da lo mismo. Muchos, si pudieran, no votarían. Y a los que todavía queremos hacerlo, nos venden los candidatos como si fueran jabones. Y bueno, yo veía y digo, no cambió nada. O sea, de lo que dijimos en aquel momento, de lo que yo escribía en aquel momento, no ha cambiado nada, a pesar de que en el 2019 el voto fue una herramienta extraordinaria para sacarnos el peor gobierno de la historia de la democracia. Y sin embargo, el tachín volvió a hacer que mucha gente dude de la eficacia del voto. Y me parecía que era interesante poner el tema sobre la mesa. Porque bien, evidentemente el voto es una herramienta fundamental de los ciudadanos. Bien. Si nos dicen que no sirve, si nos convencen de no usarlo, es que como si convencieran a un carpintero de no usar el martillo, o no sé, a un electricista de no usar el alicate. Es como dejarte inútil frente a la única posibilidad que tenés de hacer las cosas bien. Y me parecía que ese era un tema en esta época para charlarlo y ponerlo a la luz. Bien, estaba pensando 2017 también estaba en discusión y se estaba disputando las elecciones a medio término. Claro. Del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, sin duda alguna, se ponía foco sobre ese acto, sobre ese gesto, y como vos bien decís, depende quién proponga la discusión, pone las palabras y pone las ideas para darle un sentido, y ese sentido, sin duda alguna, si está, me parece, a ver, Manuel, vos ayúdame si me voy por otros caminos. El neoliberalismo le va a poner las palabras de que se alcuete la participación, me parece, ¿no? Exacto. Quitarte la herramienta, en realidad. Esa es la idea que tienen ellos, ¿no? Y entonces yo quería proponer un razonamiento a este ciudadano que por ahí está atribulado con tanta información falsa, con tanta mentira, con tanto grito, además, que le quita incluso entidad a los debates o entidad a la discusión verdadera que debería generar la política, la discusión que esclarezca, y le quería poner un razonamiento que me parece que es bastante práctico porque es simple. Yo decía, dejemos de lado los nombres y las campañas publicitarias. O sea, no entremos en esto que si tal, si cual, que si... saquemos los nombres y las campañas. Dejemos de lado incluso la verdad. Y mira lo que te digo, ¿no? Es decir, no le exijamos la verdad. Ahora, si sacamos todo eso, ¿qué nos queda? Nos quedan los hechos.
como ciudadanos podemos mirar los hechos más allá de toda la hojarasca. Entonces, que hubo pandemia, ¿es un hecho o no? Claro. Y frente a ese hecho, hubo quienes nos quisieron cuidar, hubo un gobierno que con serios errores, equivocaciones, idas y vueltas, lo que no hay duda es que nos cuidó. Que trajeron las vacunas, aún en un país quebrado, que organizaron una enorme campaña de vacunación, que pusieron el sistema de salud pública en condiciones de recibir a los que se contagiaran. Evidentemente ese es un hecho. Y también es un hecho que hubo quienes boicotearon todo lo que pudieron. Hicieron campaña contra la vacuna, campaña contra la cuarentena, campaña contra los barbijos, que generaron un montón de confusión. Bien, frente a ese hecho, ¿el voto decide o no decide? Yo creo que uno puede incidir. Sí. No hace falta decir me cae bien o me cae mal decir, bueno, vamos por el lado de mis intereses. Sí, sin duda que incide y podemos traer hasta un ejemplo en la materia práctica de la vida. Te cuento que en 1983, cuando acá en Neuquén, mira, justo tengo una entrevista después con David Lugones y él fue protagonista de ese hecho. En Neuquén hubo un empate casi técnico, como le dicen ahora, entre las fuerzas que habían salido segundas, ¿sí? Entre los radicales y el PJ, que había ganado el MPN para intendencia en el año 83. Y bueno, se discutió, se anularon, se volvió a votar en una escuela. Una escuela decidió quién era el segundo en este caso. Te cuento, quien ganaba tenía 4 concejales y quien salía segundo tenía 3 y el tercero naranja Fanta. Claro, era la época que no entraba la minoría. No entraba la minoría. Entonces salir segundo no era una cuestión de medalla de plata, era una cuestión de tener representación. Y ahí se decidió por escasos votos quién salió segundo. Entonces esta anécdota, si tenemos un tiempo, lo vamos a charlar con David Lugones, que él era candidato, un joven candidato en ese momento y sabe a ciencia cierta de lo que estamos hablando. Y es lo que vos estás diciendo, ¿no? Esta posibilidad que nos da la democracia de que tengamos en la cuenta de ahorro 1.000.000 de pesos o tengamos un agujero grandote por la deuda que tengamos de la tarjeta o del almacenero de la esquina. Mi voto es tan válido como de aquel que anda en un auto 0 kilómetro que vale $2 millones ahí por la acera, ¿no? Y ese es el miedo y el temor que tienen los sectores poderosos, como son una pequeña minoría, le tienen temor a que la construcción de conciencia de las grandes mayorías hagan tronar el escarmiento. Mirá lo que me estás haciendo decir. Mira lo que termina sacando. Y bueno, y para eso, obviamente, por un lado le quitan el precio al voto, pero también generan una enorme confusión para que muchos confundidos terminen votando en contra de sus intereses. Y por eso yo los quiero llamar a que miremos los hechos, a que miremos en esos hechos cuáles son nuestros intereses como pueblo. Yo decía lo de la pandemia, también puedo poner lo de la pobreza. Porque hay pobreza, es un hecho, evidentemente eso no lo pueden tapar. Ahora, frente a la pobreza, hay gente que quiere, por ejemplo, que los precios estén controlados y que no se pongan lo que les interesa a los grandes dueños del país. Claro. Y hay gente que están a favor de los grandes dueños del país. Es un hecho. Lo mismo podemos hablar del trabajo. Correcto. Hay gente que quiere que haya un mercado interno, que haya producción, que haya consumo y por lo tanto que haya trabajo y por lo tanto que haya menos pobreza. Y hay gente que quiere lo contrario, que cuando han sido gobierno abrieron a las importaciones de lo que venga para que se caiga la producción nacional, que evaden los impuestos y que se llevan el dinero afuera. Y esos son hechos. Eso va más allá o más acá de cualquier confusión o cualquier publicidad o campaña publicitaria. Yo le pido al ciudadano que nos está escuchando que mire los hechos y ejerza su voto
en defensa propia. Que los discursos no lo turben, que no la hojarasca no le tape el camino. Exactamente. Un poco por ahí me parecía que es necesario poner la conversación. Vos sabés que yo apelo todo el tiempo a la conversación. Al diálogo. Creo que necesitamos conversar, porque si habláramos de los grandes intereses comunes, ya que se habla tanto de consenso como parte también de la confusión, el verdadero consenso es: necesitamos un país justo, menos desigual, para que haya paz, y creo que el 80 o más estamos de acuerdo. Muy bien. Necesitamos para eso que haya soberanía y que podamos decidir sobre nuestros recursos naturales y sobre la manera que los utilizamos. Creo que tenemos un gran consenso. Si conversáramos, creo que el voto sería mucho, mucho más valioso y más útil. Yo creo que sí, y creo que hay subterráneamente, Manuel, subterráneamente hay una defensa del voto como gesto de la democracia, porque me parece que la democracia es esto: voto, participación, construcción de derechos y construcción y defensa, ¿no?, de la sociedad. Porque desde el año 83 que Argentina recupera, el pueblo recupera, arranca la democracia empujando la dictadura por la ventana, y nunca más, a pesar de las crisis que hemos tenido sociales, económicas, volvió el pueblo a golpear las puertas de los cuarteles. Sin duda alguna que hay con ríos con mucha fuerza, con mucha intensidad, que fueron esclareciendo y empujando para no volver a cometer esos errores que se cometieron durante casi todo el siglo XX, de aunque nos vaya mal, los males de la democracia se curan con más democracia. Y yo creo que desde allí hay subterráneamente un gran piso de conciencia, y eso tiene que ver, discúlpame que me vaya ahora a otro lugar, tiene que ver con este octubre, porque fue un 30 de octubre que Argentina dijo nunca más la dictadura, nunca más neoliberalismo, y bueno, caminando hemos tropezado, pero acá estamos volviendo de vuelta a refrescar esta memoria. Te agradezco el recuerdo porque, entre otras cosas, ese día significó que yo pudiera volver al país, porque estaba exilado en ese momento. Bien. Pero además quería dejarte un punto más. Dale. Yo creo que a ese voto, que lo tenemos que reivindicar y lo tenemos que validar, tenemos que darle un salto de calidad. Ya no tiene que ser solo el voto que ponemos cada 2 años. Dale. Tenemos que darnos cuenta que podemos votar cada día. Dale. Y hoy, por ejemplo, haciendo boicot a los productos de Molinos, que es la empresa multinacional que está intentando boicotear el acuerdo de precios y que está intentando fomentar un golpe blando para quitarle poder al gobierno que intenta controlar la inflación, creo que hoy, diciendo no le compro a estos tipos, también podemos votar día a día. Le compro a Marolio, por ejemplo, que también es una gran empresa, pero que está a favor del control de precios y está a favor de que los argentinos puedan acceder a un consumo digno. Es un voto que podemos hacer día a día. Manuel, te tomo la vaina y contame si mañana, en el espacio de acá de la radio, después coordinamos bien el horario, desarrollamos este análisis y esta propuesta que está llevando, porque me parece que viene al pelo. Con todo gusto, Pablo. Así, nos hablamos mañana entonces. Sí, coordinamos. A las 2 tenemos la columna con los chicos de deporte, por ahí un ratito antes o un ratito después. Contamos y desarrollamos con amplitud a nuestra ciudadanía, al aire de Neuquén. Lo que vos estás contando, me parece que hay que darle un desarrollo más amplio y explicar bien, porque nos va a hacer bien. Ok, bueno, nos vemos mañana entonces. Te mando un abrazo grandote y hasta mañana, compañero. Abrazo.